Tardes, bienvenidos a todos al ciclo de webinars de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. Hoy vamos a charlar sobre avances de la inteligencia artificial y su influencia en los sistemas automáticos. En particular, en este webinar trataremos una forma fundamental en la que la aplicación de la inteligencia artificial puede realizar tareas donde los humanos somos menos eficientes y conviene buscar una solución tecnológica. Por ejemplo, en la seguridad informática, el control de transporte y el análisis de mercado, entre otros escenarios posibles. Le damos la bienvenida al ingeniero en electrónica especializado en telecomunicaciones y seguridad, Marcelo Semería, docente titular de asignaturas en redes de la Universidad Abierta Interamericana. Trabajó en investigación en el Antel, laboratorio de la CNC, y en el desarrollo de sistemas de video en empresas como KTB. También brinda cursos de redes en empresas de Telecom Italia y Telecom Francia. Actualmente se desempeña en seguridad de la información en la Universidad Abierta Interamericana. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte nuevamente por aquí en este espacio. Bueno, Darío, hola a todos los que están presentes y a todos los que están escuchando después. Muy buenas tardes, muy contento de estar acá, muy agradecido porque me hayas invitado y cuando vos dispongas comenzaremos la charla. Bien, si me permitís comentarle a todos los que nos están siguiendo en vivo por YouTube y algunos aquí en esta plataforma, en Zoom. Para los que están en la plataforma de Zoom, en la parte inferior de la pantalla encuentran un panel de preguntas y respuestas, así que si quieren trasladarle a Marcelo sus preguntas en la medida que él vaya avanzando en la disertación, con todo gusto las vamos a poder observar allí y se las vamos a pasar. Así que bueno, sin más, Marcelo, te cedo la palabra y ansioso de escuchar lo que tenés para contarnos. Bueno, muchas gracias, Darío. Una consulta, primeramente para ver que todo funciona. Están viendo la pantalla de presentación del PowerPoint. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Como muy bien adelantado recién, voy a hablar sobre inteligencia artificial, cómo estamos ahora, sistemas automatizados, que son aquellos en los que las computadoras son más eficientes que nosotros porque no se cansan, porque no se aburren, y aplicado específicamente al tema que más manejo, que sería telecomunicaciones y seguridad informática, con algunos mezclas de otros temas también, porque está todo unido, todo es prácticamente lo mismo en cuanto a la aplicación. Así que vamos a comenzar entonces. Cualquier consulta que quieran hacerme, como bien comentó Darío recién, pueden mandarnos un mensaje y inmediatamente, bueno, procuraré contestarla de la mejor manera posible. Yo habitualmente inicio estas presentaciones más o menos con mm, armado de la misma manera. Es decir, a mí siempre me llamó enormemente la atención cómo es que llegamos vivos, digamos, cómo llegamos a donde estamos, porque actualmente estamos manejando un entorno que nos es bastante amigable, pero tomemos en cuenta lo que pasaba decenas de siglos atrás, cuando teníamos animales que eran mucho más fuertes que nosotros, que tenían mucha más fuerza, mucho más dientes, mucha más velocidad, mucho más tamaño. ¿Cómo es que llegamos acá? ¿Cómo es que conseguimos avanzar hasta el punto en que estamos? Y no digo solamente avanzar, sino avanzar y además, en cierto modo, tener un cierto control sobre nuestro medio ambiente que nos permita llevar una vida más o menos tranquila. ¿Por qué hago todo esto? Porque esto me va a servir después para ver cómo es que estamos aplicando nosotros la inteligencia artificial a los distintos entornos en los que estamos. La conclusión a la que se llega siempre, cómo conseguimos sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino dominar en varios aspectos, es que podemos colaborar. ¿Y por qué podemos colaborar? Porque nos dimos cuenta que adaptándonos, nos dimos cuenta que trabajando en conjunto podíamos hacer mucho más, usando herramientas. Y todo eso fue a causa de la inteligencia. Teníamos inteligencia que nos permitía sobreponernos a otras fallas que teníamos en base a fallas físicas, menos velocidad, como dijimos antes, no podíamos volar, menos dientes, un montón de cosas que harían prácticamente imposible nuestra supervivencia. Sin embargo, así fue. ¿Por qué? Por la inteligencia. Por lo tanto, hasta ahora desarrollamos herramientas. Vean abajo cómo está el hombrecito que está ahí, cada vez con herramientas en forma de armas en estos casos, más poderosas cada vez,
y siempre herramientas que nos ayudaban a todo, herramientas que fueron evolucionando, desde simples palancas, mazos, armas inclusive, hasta después herramientas que usaban la fuerza del vapor, del carbón, y cada vez más evolucionadas. Siempre, sin embargo, teníamos el control, porque nosotros teníamos la única inteligencia que había en el planeta. Eso cambió en cierto modo, cambió y ahora ya no somos los únicos que tienen inteligencia. También existen computadores que están empezando, repito, a competir con nosotros del tema inteligencia. ¿Son inteligentes las máquinas? No, eso escapa a lo que yo quiero comentar. Para mí lo que importa es que actúan como si lo fueran en ciertos aspectos. Eso es lo que nos hace poder utilizarlas adecuadamente. Son excelentes colaboradoras, excelentes formas de trabajar en conjunto, en ayuda que actualmente, sin tenerla, el mundo prácticamente tal como lo conocemos no podría existir. Pero lo que sí importa es que ahora no somos ya la única especie, si pudiéramos llamar especie a las computadoras, especie inteligente en el planeta. Ya tenemos algo que es una competencia, y una competencia en aquello que fue lo que nos permitió sobrevivir. Ahora ya la cosa empieza a ponerse en juego un poquito más. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, cuando se generó, cuando se creó, se pensó como copia del cerebro humano. Se esperó, estamos hablando de cientos de años atrás, poder crear alguna máquina que actúe como el cerebro humano. Hay montones de ejemplos. De hecho, en Grecia había una máquina camarera que servía bebida. Hay muchos ejemplos de un árabe que juega ajedrez, que se intenta copiar el cerebro humano. Pero ahora, en estos momentos, es una de las tantas explosiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un invento nuevo, hasta hace bastantes años tuvo sus momentos de gloria, fueron picos muy grandes que tuvimos ahora varios años, que se pensaba que iba a surgir allí, después cayó, subió otra vez, cayó, y ahora estamos otra vez en un pico. Y en estas épocas parecería que va a realmente seguir, que no va a decaer otra vez. La inteligencia artificial es un término que engloba muchos otros. Seguramente ha venido a hablar del machine learning, o sea, máquinas que aprenden, que son las que más vamos a aplicar nosotros en lo que vamos a comenzar ahora. El deep learning, que es una especialización del machine learning, bastante más profunda, bastante más elaborada. Y en lo que respecta a las aplicaciones en seguridad informática, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir manejar, no únicamente manejar, identificar, ver cómo, a dónde ocurren, predecir amenazas, o sea, aquellas cosas que ponen en peligro a nuestra organización, riesgos, aquellas cosas que somos más débiles y nos pueden causar problemas. Pero no solamente eso, no solamente nos va a detectar este tipo de ataques, sino que además va a encontrar soluciones. Y este es el punto que cambia todo. Hasta ahora, los sistemas automatizados lo que hacía era advertirnos, hay un virus, advertirnos, hay alguien ingresando, pero no nos daba una solución. La diferencia está que al final vamos a ver un montón no, pero varios sistemas actuales que permiten, además de detectar problemas, permiten explicarnos o darnos una posible solución para que nosotros lo llevemos a cabo. Vean que dije lo llevemos a cabo, nos informa. No es conveniente por ahora permitir que la inteligencia artificial sea la que decide todo. O sea, no, todavía no puede quedar en manos, por motivos que vamos a ver enseguida, no puede quedar en mano la seguridad de una empresa con una máquina con inteligencia artificial. Todavía tiene serios riesgos que pueden causar problemas. La IA entonces ayuda a automatizar, puede trabajar con poca o ninguna supervisión, la máquina puede trabajar sola. Normalmente la IA trabaja, detecta problemas, detecta algún tipo de ataque, normalmente informa después para que el grupo que está ocupado, humanos, digan qué tienen que hacer en base a las sugerencias que la IA da. Es una enorme ayuda. ¿Por qué? Porque antes era tanta la cantidad de info que una persona trabajando se llegaba a cansar, se llegaba a agotar. Y ya sabemos que una persona cuando hace mucho tiempo algo repetitivo
lo que ocurre es que se aburre, deja pasar, a la máquina no le pasa eso. Trabaja todo el tiempo, no le importan los feriados, la máquina trabaja, la inteligencia artificial trabaja sin problemas, pero tiene errores. Y los errores que pueda tener pueden ser peligrosos. Pueden ser errores de programación, errores no intencionados, errores por los algoritmos, puede haber muchos errores. Por lo tanto, tiene que haber alguien todavía, vean que digo todavía, alguien humano que decida qué va a hacer. ¿Y en qué se basa entonces para decidir? Se basa en algoritmos, que se basan principalmente en datos. Una máquina artificial, una inteligencia artificial, para funcionar tiene que tener enormes cantidades de datos. Cuanto más datos tengan, mejor. Por ejemplo, si lo que queremos es una inteligencia artificial que averigüe cuándo estamos teniendo un ataque informático me refiero, lo que tiene es una alimentación de datos de ataques informáticos previos a nuestras empresas, a otras parecidas, genéricos, en la cual le dice, bueno, cada vez que pasa esto, pasa esto, pasa esto, es un ataque de este estilo. Bueno, y con esos datos, de una cantidad muy grande, analiza, los da vuelta, los mezcla, busca patrones, que para los humanos sería casi imposible encontrarlos, busca patrones, extrae de esos patrones una conclusión y nos dice, estamos bajo un ataque, con probabilidad del 80%. Vean que no dice estamos bajo un ataque, dice estamos bajo un ataque con probabilidad del 80%, del 90%, del 70%, para que el humano a cargo tome la decisión correspondiente. Esto es la idea general. Vamos a empezar a verlo en detalle, pero la idea general es la que expuse hasta ahora. Y de ahí más o menos, con todas las aclaraciones que hice, a lo mejor uno puede llegar a pensar que la IA puede ser peligrosa. No solo peligrosa, puede ser muy peligrosa. Y vean que no estoy hablando de las películas estilo Terminator, en la que un robot entra y pisa mm, personas, pisa huesos, pisa calaveras. No, estoy hablando de un riesgo más real, más actual, quiero decir. No quiero decir que el otro riesgo no vea que hay científicos enormemente importantes que hablan sobre un serio riesgo de que la humanidad termine directamente con la inteligencia artificial. A mí eso no me gustó demasiado, siempre lo veo un poco distinto, pero comparándome a mí con la persona que hicieron esas predicciones, obviamente tengo que pensarlo bien. Pero yo veo que a lo mejor hay otra salida, más aún tomando en cuenta que cada vez que hubo un avance importante se pensó que era el fin de la humanidad. Yo me acuerdo siempre cuando se empezaron a funcionar los primeros trenes, se decía que la sangre se iba a coagular por la velocidad a la que viajaban, que cuando se pasaba por un túnel la diferencia de presión iba a matar a la gente, un montón de cosas que obviamente no pasaron. Ahora esto ya es un poquito más serio, a lo mejor, la velocidad con la que todo avanza es muchísima, y bueno, hay que tomar precaución, o sea, es peligrosa. La inteligencia artificial es peligrosa. Y por lo tanto, ¿qué precauciones debemos tener? Estas son genéricas, después hay algunas específicas para trabajar en seguridad informática, que es la parte que más me interesaría pasar, ¿no? O sea, lo que hace falta es una inteligencia artificial que funcione bien. Dijimos que lo principal en estos casos, en el Machine Learning, son los datos, o sea que los datos tienen que ser de buena calidad. ¿Qué significa datos de buena calidad? Significa que sean adecuados a lo que queremos, que no mientan, que no estén modificados por nadie, que no tengan ningún tipo de valla, o sea, de sesgo, que no tengan sesgo, que es un tema gravísimo en todo, que sean datos que podemos acceder. No es una cosa sencilla tener datos de buena Marcelo, calidad. Si ustedes quieren trabajar en datos, en inteligencia artificial, tienen montones de páginas en las que pueden buscar datos, pero son páginas genéricas, gratuitas, pero que no se aplican exactamente a lo que ustedes quieren, pero que sirve para estudiar. Ahora, si queremos Marce- datos propios de buena calidad, el tema es bastante más complicado. Marcelo, ¿me Entonces, escuchás? ¿te escucho? Sí. Antes de que te vayas del tema de lo peligroso de la inteligencia artificial, ¿Te escucho? Federico te hace una pregunta sobre esto y te pregunta en realidad por qué este concepto tan remarcado de peligrosidad. En sí, porque puede estar, él pone mal programado, o sea, mal armada, mal entrenado por algún otro motivo. Bueno,
tenía una partecita en la que iba a especificar bien esto, pero ya que la pregunta está, viene muy bien y para ubicarnos, como siempre, habría falta ver qué tipos de inteligencia artificial tenemos. Básicamente y muy groseramente tenemos tres tipos. La inteligencia artificial estrecha, que es la que está específicamente diseñado para algo. Por ejemplo, es una herramienta más, la que permite encontrar virus, la que permite ser un chatbot que nos permite reservar la mejor habitación en un hotel, la que permite armar un diagrama de viaje en avión que sea lo más adecuado posible para nosotros, que permite detectar determinadas cosas. Eso sería una inteligencia artificial muy específica, que está funcionando ahora, está funcionando bien, es una herramienta que nos ayuda y que en principio no tendría demasiado peligro. Una vez superada esa, viene otra que es la general. La general ya se parece más al humano. La que se parece más al humano, ¿qué hace? Lo que hace es, no solamente puede hacer un chatbot, puede escribir música, puede interpretar un libro, puede entender, puede hacer resúmenes. Esto es más parecido a lo que está teniendo enorme éxito ahora. Por ejemplo, ustedes pueden pedir que dibuje y que escriba un libro de misterio similar a como lo escribía Agatha Christie. Entonces, la máquina tiene que para eso aprenderlo como hace, sacar ideas, extraer conceptos, una cosa mucho más compleja que sería reservar un mejor camino para seguir en un avión. Esa otra inteligencia artificial tiende a ser general. Todavía no hay una general completa como el cerebro humano, pero sí hay bastantes aproximaciones y seguramente se lleguen más o menos pronto. Y en varios casos sobrepasa la inteligencia humana. O sea, ya hay algo que uno puede empezar a ver que hay cierta competencia. Vean que de hecho hay actores, hay escritores, autores de libros que protestan por el uso de la inteligencia artificial en algunas cosas. O sea, ya pueden, de hecho, superarnos en varias medidas. Pero todavía esto no sería problema porque en definitiva es un trabajo más, una herramienta más. El problema viene en la etapa siguiente, que es lo que se conoce como superinteligencia artificial, que es que no solamente esta superinteligencia artificial, no es solamente que trabaja en todo lo mismo que trabaja el cerebro humano, sino que trabaja mejor, que lo sobrepasa. Lo sobrepasa en el sentido que un humano no puede llegar a entender qué pasa. Y esto ya pasa a veces. Por ejemplo, uno de los problemas primordiales del machine learning en este caso, esto está ocurriendo, ya hay, digamos, un problema, no es tanto un riesgo, pero es un problema, que es la explicabilidad. No se puede explicar por qué el machine learning hace lo que hace. Lo hace, pero no sabemos por qué. Busca montones de datos, una cantidad enorme de datos, y de eso saca una conclusión. Por ejemplo, supongamos que quiere sacar quién es más propenso a tener una enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué se fija dónde vive, se fija cosas razonables, a dónde vive, cómo trabaja, qué familia tiene, pero a lo mejor otras cosas que no se les ocurría nunca, qué color de auto maneja, a qué películas va más a ver al cine, suma los datos, los mezcla y de todo eso saca algo. Eso algo, dice esta persona, tiene tanta probabilidad de tener una afección cardíaca. El que lo mira no puede explicar, no entiende, porque o sea, falta explicabilidad, falta claridad. Y eso es un problema importante, porque al no saber qué pasa, perdemos control. Y al perder el control, una inteligencia muy superior a la nuestra, estamos hablando de la superinteligencia artificial, podría prácticamente modificar los datos de varias formas, modificarlos de varias formas intencionalmente, por querer protegernos. Vea que estamos ya hablando de algo que todavía no está pasando, que va a pasar a lo mejor en un futuro mm, más o menos remoto, según diversos autores. Hay algunos que dicen que en 1960, en 1960, en el 2060, se va ya a alcanzar la superinteligencia. Otros dicen que no, que falta un tiempo indeterminado y que tal vez nunca pueda llegar a alcanzarse. Lo más probable es que actualmente hay otro camino más que está saliendo interesante, que es una mezcla entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Vea que estos microchips, implantes que hay, ya en cierto modo están ayudando a llegar a ese punto. O sea, a lo mejor nunca se llegue a que la inteligencia artificial domine, que es el miedo real que se tiene, sino que
surja una nueva forma de simbiosis hombre-máquina que sea la nueva humanidad. Sea como sea, sería otra humanidad distinta a la que conocemos ahora. Pero igualmente nosotros ahora somos distintos de la humanidad de hace 20 siglos, así que sería una evolución más a lo mejor. El problema entonces no es una programación equivocada, sí puede ser un ataque hacker. Imaginemos, por ejemplo, que la máquina se alimenta de datos que modifican los datos. Al modificar los datos es como un chico que le enseñan mal. Al chico le enseñan mal, da conclusiones malas. Y a lo mejor el que le da los datos mal armados tiene una cierta intención. La inteligencia artificial, de ahí en más, va a operar de acuerdo a los datos y no de acuerdo a lo que se espera. Y eso que se espera puede ser dañino porque no sabemos quién lo va, hacia qué punto va a apuntar. Y para no extendernos demasiado con esto, lo que le quería comentar que esto del ataque a los datos es muy serio. Hay un ejemplo que es muy conocido, que es máquinas que detectan qué animal es. Entonces se le presenta la foto de un koala, la máquina dice es koala con un 70% de posibilidad de estar acertado. Fenómeno. Toma esa foto del koala, le suma ruido, de cierta forma particular, que también se hace automáticamente, le suma ruido, la presenta la foto con el koala con ruido. Para un humano es exactamente igual. Un humano no se da cuenta ni siquiera que hubo un cambio. Y la máquina dice, es la foto de un gibón. Gibón es un mono. Es la foto de un gibón con un 95% de probabilidad. Es decir, no solo que una imagen que era una cosa que para un humano es distinta, la ve como un mono, sino que además la presenta equivocada con mayor posibilidad de ser correcta. Es decir, hay un ataque ahí importantísimo. Imaginen eso mismo que un auto autónomo que pronto van a estar circulando detecte una señal de pare y fue trucada para que se lea máxima 100 kilómetros por hora. Puede ser un desastre. O sea, es un riesgo realmente que nos pondría en peligro a todos, no por mala programación, sino por mala alimentación de datos. Y bueno, yo dije que lo último, pero voy a agregar un poquito más. La gente que trabaja con esto trabaja obviamente con chips. Los chips no lo hacen en conjunto, se hacen en distintos lugares, en distintos países. Los software de este estilo de cosas, especialmente cuando es una IA militar, no vienen abiertos para que el programador que después lo implementa lo vea, vienen cerrados. ¿Y qué sabe lo que hay adentro? Entonces, se forma que uno está trabajando con cajas negras que no sabe qué pasa y sin querer también puede estar causando un problema. No sé si eso responde a tu pregunta, Federico, creo que era, o me fui por las ramas. Sí, sí, Federico era. No te escucho, Darío. Si estás hablando, no te escucho. Sí, sí, Federico era. Bueno, si no, que me pregunte otra vez y Ahí yo agradece continúo. está agradeciendo las respuestas por el canal de chat. Bueno, bueno, gracias, Federico. Y todo el que tenga duda, por supuesto, pregúnteme si puedo contestar, contesto. Y siguiendo entonces con lo que estábamos afuera, estamos diciendo que es que hay que tener un control global. Hay que tomar en cuenta que no todo funciona como se espera y hay que tener siempre una válvula de escape que nos permita salir airosos de esta contienda. Y la pregunta que viene, si es peligroso, ¿por qué usarla? Y bueno, porque en el caso específico de la seguridad, permite detectar en tiempo real si hay grandes cantidades de datos, una persona, dos, tres no los puede manejar, una máquina sí, permite automatizar tareas repetitivas, permite respuestas rápidas, es decir, tiene un montón de grandes mejoras que nos llevan a ahorrar dinero. Y lo que nos lleva a ahorrar dinero se hace. Por lo tanto, ¿por qué se usa? Por eso, porque nos permite ventajas importantes. Centrémonos específicamente, así vemos a dónde vamos. ¿Qué es la ciberseguridad? Yo doy por sentado que todos más o menos lo manejan, pero tal vez no. Es decir, está el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Tiene computadoras, tiene comunicaciones, tiene información. ¿Y qué es entonces la ciberseguridad? Es el ataque al ciberespacio. Es mecanismos que nos dan seguridad en el ciberespacio, que nos permiten usar la computadora sin problemas, sin miedos, que nos permiten poner información sin miedos, que nos permiten usar comunicación sin miedos. Cosa que no ocurre ahora. Vea que uno antes de poner su número de tarjeta lo piensa, ve bien, ve quién se lo pide. Constantemente nos llaman por teléfono, nos mandan
mails que tienen problemas pidiéndonos datos. O sea, eso es lo que pretende la ciberseguridad evitar. Y por otro lado, pretende evitarlo ¿cómo? Con el Machine Learning, que es una aplicación, un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Qué es el Machine Learning? Son procesos, algoritmos que pueden predecir entre comillas, pueden mm, deducir probabilidades de que algo ocurra en base a lo que ya ocurrió. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, lo que hace que es, en base a lo que ocurrió, ver lo que va a ocurrir. Cuando hay un cambio disruptivo importante, la cosa ya, las predicciones se pueden alterar un poquito. O sea, hay que tener cuidado porque todo lo que pasó va a seguir ocurriendo siempre y cuando no haya un salto importante en el medio ambiente que hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se aplica entonces el Machine Learning a la seguridad? Bueno, se busca características, se busca patrones, anomalías de funcionamiento, y con todo esto que vemos que son dos temas que deberían trabajar juntos, porque son dos temas que están en plena ebullición, son temas que ambos, Machine Learning, inteligencia artificial, se habla en todas partes constantemente, está creciendo cada vez más, prácticamente medio mundo se dedica a eso. Seguridad informática tiene que estar, en ninguna parte puede faltar. No podemos hacer un software que no tenga seguridad, no podemos hacer un sistema que no tenga seguridad. ¿Por qué? Porque será un desastre. O sea, todos esperamos que eso funcione bien. Y sin embargo, no pasa siempre como la imagen de la izquierda, pasa como la imagen de la derecha, en la que a veces las cosas no son como queremos, no todo es como se espera, y de ahí viene el cuidado que se debe tener para que eso ocurra. Y el cuidado que es, bueno, no dejar de lado al humano, como dijimos al principio, tiene que haber siempre una persona, tiene que haber siempre una persona que esté controlando, esté tomando la decisión final. Tradicionalmente, la seguridad se dividía en seguridad defensiva, que era el Blue Team. El Blue Team, o sea, tenemos el CEO de la empresa arriba, tenemos abajo, para el lado que nos interesa, ¿no? Tenemos al CIO, que es el que se ocupa de la información, abajo el CISO, que es el que se ocupa de la seguridad informática, y dentro de él tiene que estar el Blue Team. ¿El Blue Team qué es? Es el grupo de trabajo del día a día que se ocupa que los antivirus estén bien, que los parches estén actualizados, que los logs sean todos adecuados. Se ocupa de que la seguridad día a día funcione. Y después está la seguridad ofensiva, que es algo distinto, es el Red Team. El Red Team, el grupo de trabajo rojo, ¿qué hace? Hace ataques propios, sería un grupo de hacker éticos, hace ataques a uno mismo para que de esa manera se pueda ver si realmente estamos seguros. Intenta autoatacarse y mediante ese autoataque encontrar huellas de fallas en la seguridad. Mientras el grupo azul trabaja día a día, los autoataques tienen que ser mucho más esporádicos, tal vez 2 veces por año o algo así, porque son muy, muy estresantes, pero nos dan muchísima información. Y lo que apareció ahora, que es el motivo de esto, que apareció las máquinas adversarios. Del mismo modo que para defendernos, como dijimos antes, automatizamos búsqueda de patrones para ver ataques, automatizamos búsqueda de cosas, cualquier anomalía que haya. El que ataca hace lo mismo, usa otra máquina para atacar. O sea que una máquina ataca, una máquina defiende. Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando uno quiere implantar en la empresa un trabajo con IA. Prácticamente ahora cualquier antivirus tiene aplicaciones de IA, pero si uno quisiera aplicarlo globalmente, la cosa ya se hace un poquito más compleja. Tiene ventajas la IA. Obviamente, si no, no se aplicaría. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, varias que podemos imaginar por lo que hablamos hasta ahora. Mejor eficiencia, porque automatiza tareas. Al automatizar tareas, bueno, libera al profesional de lo que está haciendo y lo dejas trabajar en cosas creativas, trabajar en estrategias, trabajar en formas distintas. Vean que no tenemos que pensar que la seguridad es únicamente técnica, para nada. Una parte importantísima de la seguridad viene en las políticas que vamos a implementar. De hecho, la base de la seguridad informática es las políticas que vamos a implementar, las formas que le vamos a dar. No todo es técnico, ni mucho menos, para nada. O sea, hace falta tener una estrategia global que permita a una empresa estar segura. Otra ventaja de la IA
sería que mejora precisión. Es decir, puede analizar grandes cantidades, por lo tanto, puede sacar ideas mejores. La máquina que hace, elabora, mezcla ideas, aguanta y da una conclusión que le dice, sugiero hacer tal cosa. Y además se adapta a cosas nuevas mucho más rápidamente. Los campos en que estamos nosotros evolucionan muy rápidamente y la seguridad informática avanza todavía más rápidamente. Día a día aparecen nuevas cosas, ni que hablar de los nuevos ataques que hay constantemente y hay que adaptarse a eso. A una persona le cuesta estar completamente adaptada. Con inteligencia artificial lo hace mucho más fácilmente y permite entonces colaborar ampliamente con el personal que está a cargo de brindar seguridad. Y los riesgos, vamos a resumirlos, son complejos. La IA es compleja. Los sistemas de IA son complejos. Uno puede jugar un poquito, puede aprender a programar en IA, puede usarlo, pero para hacer un sistema realmente grande es complejo y requiere, especialmente si se va a usar deep learning, aprendizaje profundo, son difíciles para interpretar, que es el problema que caemos siempre. La explicabilidad es un problema muy, muy serio. La vulnerabilidad de los datos. Estamos siendo siempre con el riesgo de que nos modifiquen los datos. Los datos son nuestro principal insumo y tenemos que mantenerlos limpios, cuidados, que no haya datos mentirosos, que se pongan mezclados para que nuestra IA de datos falsos. La privacidad. Vean que trabajamos con cantidades de datos, datos reales de gente, de personas que ingresan, datos de cheques, de cuentas, y ¿cómo sabemos que se mantienen privados si por otro lado sabemos que no se pueden interpretar? Se los damos a la IA que los maneja, los mezcla, los sacude bien y saca una conclusión. ¿Y qué hace después? ¿Los borra? Ahí tenemos problemas con la privacidad de datos. Para todas estas cosas hay soluciones, hay pasos a seguir para que no ocurran, pero hay que tomarlos en cuenta, no se puede simplemente obviarlos. Y los recursos, se requieren recursos importantes para empezar. Uno puede empezar a trabajar prácticamente en costo cero con su máquina. Si requiere un poquito más, se conecta con plataformas que nos dan posibilidades para trabajar con IA en modo de prueba, pero ya para trabajar y dar seguridad en producción, la cosa ya requiere software adicional, requiere recursos adicionales, requiere importantes gastos. No es una cosa así nomás. Y los últimos problemas son los problemas éticos. Los problemas éticos que uno siempre piensa que son lo menos importantes son importantísimos acá. Primero, lo que hablábamos, la misma tecnología que se usa para atacar, se usa para defender. Entonces ya tenemos por ahí que las mismas cosas que pensamos que nos van a ayudar, nos van a causar daño. Es un problema ético importante si lo profundizamos un poquito más. Y otro que es más evidente es el algoritmo que usamos que puede tener sesgo. Los datos pueden tener sesgo. Para entender bien qué problema tiene el sesgo, que es un problema vital, imaginemos que aplicamos inteligencia artificial o machine learning a un sistema crítico. Un sistema crítico como ser un sistema penal que decide si una persona es culpable o no basándose en la IA. Usemos datos que es lo que más datos tienen, que es el sistema penal de los Estados Unidos. Ahí vemos ¿sí? Que en el sistema penal los presidiarios mayormente, una gran mayoría, o son latinos o son de raza negra. Eso es lo que es, por lo tanto, cuando se saca una muestra de datos de ahí, la mayoría de los presidiarios van a ser latinos o de raza negra. Cuando entra una persona a ser juzgada, si fuera juzgada únicamente por la inteligencia artificial, el hecho solo de ser latino o de raza negra ya le va a atribuir una probabilidad mucho mayor de que sea culpable. Y eventualmente, si la dejan decidir sola, va a encarcelarlo, lo va a poner adentro de la cárcel. Con lo que no solo que va a estar haciendo injusticia, porque simplemente lo va a estar evaluando por un sesgo, o sea, por una tendencia, sino que además va a aumentar ese sesgo, porque va a meter, o sea, se lo va a realimentar, porque va a poner en cárcel a alguien que va a aumentar más aún esa característica. El sesgo es una cosa que se debe evitar, no es fácil evitarlo, como todo, dijimos antes, hay formas, pero hay que tomarlo en cuenta cuando uno diseña una tecnología de este estilo. El sesgo, cuando los datos son desbalanceados, es muy importante tomarlos en cuenta.
en cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, y es un ejemplo un poco alejado de lo que dije antes, queremos ver los cheques fraudulentos que llegan a un banco. Normalmente los cheques fraudulentos son pocos en relación a la cantidad que maneja un banco, muy pocos. Por lo tanto, generamos una I y la hacemos media sino más que diga siempre que es real, que no es fraudulento. Como hay muy pocos cheques fraudulentos, si hacemos una exactitud, o sea, si lo que hacemos es ver cuántas veces acertamos, como son muy pocos las veces que está mal, nos va a dar una idea de que estamos muy bien, un 99% de éxito. Sin embargo, eso ocurre porque hay desbalanceo entre lo que es fraudulento y lo que no. Es decir, hay que tomar muy en cuenta los datos. Los datos es una de las principales debilidades que tienen estos sistemas, suponiendo siempre, obviamente, que esté programado adecuadamente, y eso se descarta porque si no, digamos, estaríamos pisando demasiado en el aire. O sea, suponemos que los algoritmos que diseñamos funcionan bien. Aparte se prueba cuando uno hace andar un sistema de estos, prueba con un algoritmo, con otros, infinidad de pruebas, hasta que ve que todo anda más o menos bien. ¿Mm? Esto nos da que Marcelo, hay veces que no se puede usar inteligencia artificial. ¿Cuándo no usarla? Cuando faltan datos de buena calidad que no se pueden conseguir, cuando se requiere estabilidad y transparencia. La transparencia es el tema que está muy junto con la explicabilidad. Si no podemos explicar cómo la IA llega a una conclusión, no tenemos transparencia. Cuando se requieren recursos mayores, si se requieren muchos recursos y trabajamos con menos, vamos a tener problemas. Y los falsos positivos son muchos en estos casos, que es cuando la inteligencia artificial nos dice es fraudulento y no lo es, cuando se equivoca en decir algo. Por lo tanto, y con esto volvemos siempre a la parte importante, tiene que haber una persona al final del camino indicando qué es lo que tiene que hacer o no. Como conclusión intermedia, los datos pueden ser alterados. Un problemita que tiene, que tenemos con la IA, que es un único punto de falla. Si la IA falla, no falla todo. Otra IA puede atacar a la nuestra, pueden competir entre ellas y llevar una competencia entre las IA que no nos sirve a nosotros, sino que le sirve a la máquina, de acuerdo a cómo esté pensado. Eso puede pasar bastante fácilmente. No saber qué está pasando, explicabilidad, y algo que no mencionamos. No suelen ser eficientes, suelen ser muy poco eficientes, mejor dicho, sí son eficientes, pero poco, contra la ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Cuando nos engañan con palabras a los humanos. Es decir, nos llaman por teléfono, y esto les pasó seguramente a todos, diciéndoles que son del banco tal y que quieren darle un número telefónico para cualquier problema y que cualquier momento, si tienen alguna duda, que nos llamen y quieren colaborar datos, quieren corroborar datos. Bueno, cuando nos quieren sacar información a nosotros, a veces nos llaman de apuro. Bueno, y ahí tenemos un tema que la IA prácticamente no lo puede manejar porque no pasa por ella. Y con esto estamos ya redondeando bastante para dejar un espacio a las preguntas, si es que alguno tiene. ¿Y cuáles son los pasos? Tenemos una empresa que está trabajando ahora y que queremos implementar un sistema, implantar, quiero decir, un sistema de inteligencia artificial. Primero es evaluar y planificar. Esto es el tema que tiene que estar siempre. No podemos empezar sin saber que realmente hace falta. A veces no hace falta, no siempre hace falta tener IA. A veces no hace falta. Entonces hay que evaluar, planificar cómo se hace, ver qué herramienta vamos a usar. Hay muchas distintas herramientas para trabajar. ¿Cuál de todas nos sirve? ¿Cuál es un costo innecesario? ¿Mm? ¿Cómo se implementa y capacita? Es decir, la gente tiene que saber en un mundo nuevo, tiene que saber a qué hacerle caso, a qué no, cómo trabajar. Esta gente puede ser interna, puede ser externa, pero hay que capacitarla. Hay que monitorear constantemente que todo esté bien, porque puede ser que esté bien ahora, pero la inteligencia, la seguridad informática es un ser vivo, digamos, constantemente cambia, por lo tanto hay que monitorear y actualizarlo constantemente todo el entorno de seguridad. Hay que cumplir normas muy estrictas. Las normas acá son muy, muy importantes porque fueron creadas en base a las cosas que ya pasaron. Por lo tanto, cumplir las normas nos garantiza que estamos no protegidos. Nunca se está 100% protegido, jamás. Y pensar que uno está 100% protegido es la mejor forma para caer en problemas.
pero el cumplir con las normas nos da un cierto margen de manejo. Bueno, y los recursos adicionales, que es capacitación, un buen entrenamiento, un montón de cosas que hacen a trabajar en seguridad que ayudan a no tener problemas. Bueno, queremos implementar, solos no podemos. Y aquí tenemos algunas empresas, unas de ellas hay montones, que permiten conseguir entonces que tengamos un sistema de ciberseguridad manejado por inteligencia artificial. Varias de ellas, yo conozco algunas nomás, por ejemplo, esta la voy a poner ahora, y cómo hacemos para saber cuál es mejor. Ustedes como responsables tienen que empezar a ver de cuál de todas las empresas es la que más le interesa, tienen que ver cuán usable sería el sistema de ahí, cuán fácil es instalar, eso va a depender del tipo de empresa que tengan, cuánto tardan en aprender, es importante, si a ustedes les cuesta muchísimo aprender el uso de algo, va a ser muy difícil que realmente se quiera usar el sistema. ¿Qué limitaciones tiene? Algunos permiten manejar datos críticos, otros no, datos sensibles, otros no. Si nos da resultados, si una vez que detecta algo nos dice haga tal cosa o no nos dice nada, la licencia, como es, obviamente, cómo debe ser el staff, y muy importante, que es muy difícil saber cuánto confiar, cuánto se puede confiar en lo que nos dice. ¿Es realmente confiable 100% o no? Y aquí tenemos algunas que yo vi, que son herramientas que tienen distinta aplicación directa. Algunos están más enfocados a los ataques, otros más enfocados a anomalías, a detectar anomalías. Algunos aprenden rápido, otros menos. Algunos previenen muy bien los ransomware, otros no. Es decir, de acuerdo a nuestra empresa, tenemos que ver cuál de todos estos nos conviene elegir, cuál nos gusta, cuál no. Eh, Uno cuando tiene que empezar y elegir un sistema, tiene que verse unos cuantos de estos, leerlos, conversar, preguntar, hacer trailers y ver qué pasa. Estos dos son los que mejor manejo, los que más me gustan, quiero decir, pero no porque sean mejores, no sé si son mejores, pero son los que mejor conozco, por lo tanto los que más cómodo me siento, que es el de Amazon y el de IBM. Son los dos que me resultan útiles, que son los que más me gustan, pero ya les digo, no es que los aconseje porque seguramente, posiblemente haya mejores, pero yo estoy más cómodo porque los conozco. Por ejemplo, Amazon maneja muy bien información sensible, la información médica la maneja bien. ¿Qué significa que la maneja bien? Que la detecta, sabe a dónde está y la cuida específicamente. O sea, se fija en entender qué información es para poder detectarla. Y el IBM tiene interesante que trabaja con Watson. Watson es el sistema de ahí, de IBM, antiguo ya, que trabaja bien. Y con esto, si no me equivoco, terminé, Darío. Y yo, si alguno tiene preguntas, muy Yo tengo contento de acá poder algunas, contestarlas. yo tengo algunas, Marcelo, que fui compilando No acá. te escucho, Darío. ¿No se me escucha? Ahora sí, Ok, te decía que ahora yo sí. tengo algunas que fui compilando aquí. Ok. Volviendo al tema que vos comentaste de la superinteligencia artificial, ¿no? Y en un escenario de ciberseguridad. ¿Qué ejemplo nos podrías dar de cuáles son los riesgos? Bueno, todavía no tenemos superinteligencia, pero los riesgos sí están bien pensados. De hecho, hay autores que lo que hacen es dictaminar o detallar cómo serían. Por ejemplo, lo están catalogando. ¿Qué significaría superinteligencia? Que la máquina va autogenerándose a una velocidad increíble, que se vuelve más inteligente que los programadores, que se autoprograma, que puede liberarse de las restricciones que le pone. Cuando un programa algo pone unas restricciones y la IA puede superar en base a su mayor inteligencia. O sea, está diseñada de entrada, obviamente, para ser beneficiosa, pero a lo mejor puede evolucionar hasta no serlo. Las principales formas que se pensaron que podía afectarnos son, por ejemplo, uno que la conocen, creo que el nombre era explosión de inteligencia, que es basándose en la capacidad de aprender que las máquinas tienen, la IA comienza a mejorarse muy rápidamente, de forma explosiva. Se mejora cada vez más, 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 y supera enormemente
a la inteligencia humana. En ese momento escapa al control humano. Y de ahí lo que pueda pasar o no pueda pasar, bueno, ya está fuera de lo que uno puede pensar, porque está una inteligencia mucho mayor. Es como que comparemos la inteligencia de un mono con la nuestra. El mono no puede prever qué vamos a hacer. Ya estaríamos en clara desventaja con esa explosión de inteligencia. No es bastante probable que pase, pero sí ocurre otro escenario que también pensaron, que era que un analista muy conocido en seguridad, que no me acuerdo el nombre ahora, lo llamó giro traicionero, que es que la máquina es más inteligente, pero simula no serlo. Parece una película casi. Es más inteligente, pero simula no serlo. ¿Hasta qué? Hasta que pueda dominar directamente. Y en ese momento sí, en ese momento decide que va a cumplir los objetivos que ella misma se autopropuso, que pueden ser buenos, pueden ser perjudiciales o no para las personas. Eso depende de lo que decida. Y como es una inteligencia mucho más fuerte que la nuestra, es muy difícil poder saber cuál es. Un punto clave de este problema es que si actualmente se da inteligencia a sistemas militares de IA, es decir, se ponen armamento bajo control de la IA, cosa que ya está pasando. Eso, bueno, obviamente tiene los riesgos necesarios, tiene los riesgos que uno está viendo ahora que pueden ocurrir. Peor aún, esto está pasando ya, no es necesario que tenga superinteligencia, una IA actual que tenga posibilidad que tenga competencia en biología, armas biológicas, armas cibernéticas, puede tener un alto nivel de habilidad. Dijimos que la inteligencia actual artificial en muchas partes supera a la humana. No llega a ser superinteligencia, pero no le hace falta. Simplemente tiene manejo de armas biológicas, de armas nucleares, y con eso ya puede causar catástrofes directamente absolutamente irreversibles. Por lo tanto, hay un problema. Es un riesgo importante que tenemos que tomar en cuenta, es un riesgo que existe. No está ya latente, pero es bueno preverlo dada la magnitud de los problemas que podemos tener y los riesgos que nos pueden causar. Vos sabés que en este sentido, con lo que mencionabas recién respecto a lo biológico, cuando se empezó a aplicar fuertemente el uso de IA para el desarrollo de vacunas en época de pandemia, se lograron avances muy significativos por un lado, pero los investigadores se sorprendían porque las IA arrojaban muchas combinaciones de proteínas y etcétera que eran letales para la vida humana, ¿no? O sea que a ellos no se les había ocurrido ese tipo de combinación. Entonces, les Correcto. aportó De mucha ahí remarco que información, siempre tiene que haber control humano. claro. Fue un caso bastante interesante. Mira, Gianluca te pregunta si puede considerarse esa singularidad que mencionabas, es decir, como que el algoritmo mejore recursivamente hasta llegar a ser una amenaza. Una vez que la máquina responde a sí misma, puede llevar a cualquier camino. Hay distintas formas para intentar protegerse, para intentar que esto no pase. Hay muchas estrategias que uno puede seguir para que esto no ocurra, pero el algoritmo recurrente en general está protegido para que eso no ocurra. Pero nuevamente, si estamos en superinteligencia, la máquina puede llegar a ser más inteligente, peor aún, puede autoescribirse, puede automodificarse y de esa manera conseguir superarnos. Pero insisto, esto no está pasando ahora, esto es una posible, mm, una posible futurología. Hay montones de personas trabajando en esto, porque si bien es cierto que no está ahora, está en un futuro, hay científicos que lo ven como un futuro no muy lejano, digamos un futuro a 40 años, algo así, y el riesgo es mucho. Otros dicen, en cambio, como adelantamos antes, como comenté antes, que o falta muchísimo tiempo o no va a ocurrir nunca. Siempre va a pasar algo que solucione este problema y nos vamos a dar cuenta que nunca fue real. Pero en el momento actual puede ser un riesgo que hay que tomarlo en cuenta, tal vez no por la superinteligencia, pero sí por lo que comentamos antes, de cuando es muy específico, el caso biológico, el caso de los sistemas militares, inteligencia que decida porque pensó que el algoritmo era correcto, atacar determinada población, cuando no tenía que haberlo hecho así. Y es un riesgo catastrófico si se deja el dominio a la inteligencia artificial. O, yendo desde el punto de vista de la seguridad informática, se le ocurre que determinado virus no es perjudicial,
¿Por qué? Porque encuentra, como dijimos antes, que fue trucada los datos para no detectarlo. En vez de detectar koala, detecta un mono, gibón, y dice que este virus no es malo, y sin embargo es malo y nos causa problemas serios. Es decir, dejar en manos de todo a la IA es un riesgo que hay que tomar en cuenta y hay que buscar formas para protegerse. Muy bien. Tamara te pregunta si es recomendable usar IA para proteger datos personales ante estafas. Y en caso afirmativo en tu respuesta, ¿qué aplicación podrías sugerir? Bueno, en principio la IA es exagerada para los datos personales de cualquier humano normal, digamos. Estaríamos metiéndonos en usar algo que no tenemos control, algo que no manejamos. Siempre meter en el medio algo que no manejamos es un riesgo, porque estaremos trabajando con una caja negra que no sabemos qué hace. Hay que tener mucha confianza a la empresa que lo hace. En el caso de que ustedes quieran igualmente usar IA para, para datos personales propios, suponiendo que no tienen datos que sean secretos internacionales, o sea, cualquier dato que pueda tener cualquiera de nosotros, lo que yo vi y me gusta, insisto, me gusta porque lo conozco, tal vez hay mejores, es IBM. Yo con IBM me llevo bastante bien en cuanto a conocimiento, no es que yo me reconozca en nada, pero digo, los conozco bastante, entonces lo que hacen me parece bien. Pero ya te digo, capaz que hay mejores que yo no conozco y mi recomendación sería el uso de los sistemas de IA de IBM. En este PowerPoint, no sé si después van a tener acceso, ahí figura un link de cómo ingresar a la página y que les permite bajar trial para poder jugar un poquito o entenderlo mejor. Fantástico. Y Gonzalo te pregunta si conoces de algún proyecto de desarrollo en IA que esté funcionando a nivel de, siempre de esto que estamos hablando, ¿no? De seguridad y ciberseguridad a nivel nacional. Y bueno, sé que hay organismos que están investigando, analizando. Yo realmente no conozco si hay algo que está en un nivel que sea superior al de la evaluación previa. Sé que en el CONICET están trabajando en búsqueda de, pero no conozco yo, tal vez que lo hay, tendría que buscarlo y preguntar, pero yo no conozco que esté ninguno en funcionamiento avanzado. También hay otros que están trabajando en el Balseiro, pero no tengo idea del grado de avance que tiene. Muy bien. Te voy a trasladar una pregunta de Federico, que yo no la entiendo muy bien, pero quizás vos sí. Dice, cuando alguien inicia la sesión al Facebook, hay la razón, salió un error para no mandar un mensaje al Messenger. ¿Esto es Eh, culpa en la empresa Facebook? Eh, ¿Tiene solucionarlo por mala inteligencia artificial? no lo entendí tampoco, Darío, no lo Sí, yo entendí. no termino de entender la pregunta. Bueno, si la querés reformular, Federico, con todo gusto la tomamos. Y parecería ser algo con el inicio de la sesión de Facebook, pero no entiendo bien cuál es el error que sale. Bueno, Marcelo, vos sabés que me quedé pensando el otro día, tuvimos una charla con la gente de Amazon justamente sobre IA, y una de las cosas que más me llamó la atención es la cantidad de modelos de lenguaje largo, como le dicen ahora, adaptándose a distintos escenarios concretos, ¿no? O sea, digo, esto de la superinteligencia artificial es un desafío que coincido con vos, se está trabajando, pero no logran encontrar la forma, y de hecho las grandes empresas tecnológicas han derivado por especializar muchas IA en cada escenario. Digamos, no es lo mismo la IA que detecta rostros que la IA que identifica músicas o la IA generativa que escribe texto, ¿no? Y la cantidad explosiva de modelos que hay es infernalmente grande, lo cual me lleva a pensar qué difícil tomar una decisión sobre qué modelo entrenar de acuerdo a lo que quiero hacer, porque digo, sobre un mismo escenario, sobre un mismo dominio, no solo hay un modelo por cada empresa grande de tecnología, sino la misma empresa grande te presenta un montón de modelos, ya con nombre y todo, y vos tenés que ver, de entrenar y ver, entender cuál modelo es el que mejor se ajusta a tu necesidad.
Correcto. Mira, lo primero que quería comentar de que una cosa sería una inteligencia específica para una cosa en particular o la superinteligencia o la general. Uno podría llegar a pensar que una inteligencia general se puede formar con la suma de una inteligencia que sirve para reconocer caras, otra que sirve para reconocer spam, otra que sirve para identificar carteles de la calle, pero no es lo mismo una general que la suma de muchas particulares. La suma de mucha inteligencia estrecha no presenta prácticamente problemas ni riesgos demasiado importantes, salvo muy, muy específicos, muy, muy acotados. O sea que es una ayuda realmente, es una herramienta enorme que tiene el investigador, el trabajador, todo el mundo. Ahora, ¿cómo elegir una? La única forma que hay es verla bien para tu aplicación en particular, probarla, hacer un trial, probarla, jugar, y después de haberla probado, ver cómo es. De hecho, una misma inteligencia artificial se le puede cambiar algoritmos, se le puede cambiar internamente cantidad de datos, se le puede cambiar la forma en que maneja, y un mismo formato tiene a su vez decenas de formas internas. Digamos, customatización, no me salía, tuning, digamos, uno puede tunear su propia inteligencia artificial una vez que elige una para darle la forma que quiere. Y la mejor forma, bueno, necesariamente es leer. Uno lee la primera, no le entiende mucho. Lee la segunda, mucho tampoco, pero ya va viendo comparativas. Y cuando uno leyó muchas, ya más o menos las va sacando. Pero requiere que se lea ampliamente. No conviene confiar demasiado en el vendedor, que te va a decir que es una maravilla. Uno tiene que tener una cierta idea de lo que va pasando y la única posibilidad final que tenemos es probar si se adapta a lo que queremos o no. Vos sabés que este escenario, vos tenés una edad parecida a la mía, lo cual vas a entender perfectamente lo que digo. Me retrotrae a cuando las computadoras se comenzaron a imponer en la sociedad y se manifestaba como algo imperioso que la gente aprenda a programar para poderle decir a la computadora que haga algo, ¿no? Esto con la inteligencia artificial siento el mismo aroma, ¿no? O sea, todos estamos con intención de querer explotar y usar la inteligencia artificial, pero va a haber que aprender a explotar estos modelos, va a haber que entrenarse en poder usar inteligencias artificiales si queremos customizarlas un poquitito o llevarlas a una implementación un poco más propia, porque si no vamos a hacer como pasó con la programación, digamos, nos vamos a transformar en usuarios de la inteligencia artificial, pero no la vamos a poder personalizar en beneficio propio, ¿no? Correcto. Bueno, yo pienso que se va a abrir en varias partes. Por ejemplo, va a haber simplemente usuarios y va a haber gente que la desarrolle. Por nuestro perfil, digamos, nosotros, los que estamos escuchando esto, seguramente intentamos ser los que estamos en el desarrollo y en comprenderlo bien cómo funciona. Y la única forma sería leer, probar y meterse bien, porque no es sencillo, es muy amplio, pero si bien es cierto que es muy amplio, una vez que uno entendió una, dos, tres, las demás ya se van haciendo cada vez más sencillo. ¿M? Y cada vez va siendo más fácil seguirlo porque todos, en definitiva, se basan más o menos en los mismos principios. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta también, creo que lo comenté recién, no oír mucho las cajas negras. Si hay algo que no sabemos qué pasa, hay que desconfiar. No es bueno usar algo en misión crítica, muchísimo menos, para confiar datos sensibles, menos, que no sabemos qué hay, porque no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos, bueno, de hecho a nivel gobierno se hace. Gobiernos tienen miedo de usar determinados chips porque no saben si no tienen adentro una forma de espía o de cosas por el estilo. O sea, sin llegar a ese nivel de tener miedo, uno tiene que más o menos protegerse y entender qué es lo que pasa, entender qué está usando para poder manejarse bien. Los que nos interesa manejarla. Si uno quiere usarla, fenómeno, la usa sin demasiado problema. Es como el que diseña autos del que simplemente lo usa, digamos. Siempre va a haber distintos tipos de gente. Bueno, hay regiones que ya prohíben en ciertas instituciones, sobre todo gubernamentales, el uso de determinados hardware por venir embebido con chips de inteligencia, con inteligencia artificial preentrenados, generados en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, directamente en esas Sí, sí. reparticiones no se puede utilizar ese hardware. Y es un riesgo, porque el no saber qué pasa es siempre un riesgo, es siempre un riesgo.
Exactamente. Vos sabés que yo en estas categorías que mencionabas también imaginaba tres categorías, ¿no? El que genera la IA, el que la depura, la entrena y elige el modelo y el usuario. A ver que ver dónde cada uno se quiere situar. Por situar de acuerdo al interés que tiene, digamos. Nosotros seguramente nos va a interesar conocer lo más que se pueda. Hay gente que no, que está en otro ámbito, que le interesa usarla, entonces pide consejo, asesoramiento y la usa. Bueno, pero eso más o menos es lo que es lógico que llegue a ocurrir. Ahí Diego mencionaba en el panel un caso de esto que estamos hablando concreto con nombre y apellido. Yo para no personalizar omití nombres, pero sí, cada vez hay más como restricciones de uso por este problema de las cajas negras, ¿no? O sea, ante la duda, como no se sabe, se restringe el uso. Pero bueno, va a haber que irse acostumbrando porque hoy casi todos los chips, hoy uno compra una notebook y muchas notebooks ya vienen con modelos de IA implementados dentro de los chips para, por supuesto, ya es una IA estrecha para optimizar procesos internos, pero bueno, estrecha porque quien vende la notebook dice que es estrecha. Yo no sé qué tan estrecha es en definitiva, ¿no? No tenemos manera de Correcto. saberlo. Correcto. Yo quisiera agregar que esto viene hace mucho tiempo atrás, esto no es de ahora. Están las normas 1000, que son normas militares, que dan distintos grados de confiabilidad que uno puede tener con un equipo. Estos fueron creados en la época que todavía ni se pensaba en la IA, pero sí se empezó a ver el problema de los chips, que podían tener adentro cosas que uno no sabía. Entonces, las normas que exigen la calidad más alta posible, exigen no solamente comprar ciertos chips, sino estar presentes durante el proceso con el que se fabrican los chips. Eso es la norma 1000 más alta, obviamente posible únicamente para ciertos grados militares, ¿no? Pero desde hace muchísimo tiempo ya que se venía pensando en el riesgo de las cajas negras, de cosas que no se saben. Bueno, Marcelo, se nos ha ido el tiempo. Interesantísimo el tema, como siempre. Pero bueno, para ser respetuosos del espacio y de la gente que se conecta y nos sigue, si te parece, vamos a ir redondeando. Ok, Darío, bueno, muchísimas gracias a todos, a los presentes, a vos por haber invitado, a la facultad que genera un espacio tan interesante como este, y bueno, y nos veremos otra vez. Fantástico. Bueno, yo un agradecimiento especial a vos por acompañarnos siempre con temas tan interesantes, a todos los que se conectan por los diversos medios para participar de este espacio, a la licenciada Macarini, que siempre nos da apoyo y soporte, integrante de la Facultad de Tecnología Informática, a Pablo Navarro y todo su equipo técnico que hacen que esta Correcto. salida sea posible, y a la facultad, por supuesto, por brindarnos los medios y la posibilidad para hacerlo. Así que bueno, les mando un gran saludo, les deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo webinar. Adiós, hasta luego.